En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de Calv en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Buenas, soy Peter Hyland, estamos acá en el panel de Management de la Innovación en el Congreso Maizar 2020. Este año le vamos a meter foco, debido al coronavirus, al COVID-19, a los cambios en los patrones de consumo y producción. Esto que nos afecta a todos, tuvimos que hacer teletrabajo, distancia, de todo un poco, mucho Zoom, mucho home office, revolución en la industria de agro, de alimentos, y bueno, como cadena de valor estamos buscando referentes y hicimos un fondo de 3 panelistas distintos, arrancando con Cecilia Alba de Kantar World Panel, que nos pueda contar qué es lo que pasó en los consumos en estos 3 meses, desde la parte de innovación de toda la SACTech que está pasando en el mundo, cómo se disparó, cómo afectó a este nuevo universo que es la innovación en el mundo de agro y alimentos, y la visión del management de empresas a Pablo Gallar, el consultor, digamos, que nos cuente su visión, qué es lo que pasó con las empresas que hoy estaban trabajando después de marzo y cómo tuvieron que readecuarse o reingeniería total en sus procesos y en su management a todo esto. Estamos hoy acá arrancando con este panel y ahora le voy a dar paso a Cecilia Alba para que un poco nos cuente, digamos, lo que fue pasando desde consumo y de la data con métricas de lo que fue el mercado. Gracias, Peter, por la invitación a participar hoy. Como él dijo, mi nombre es Cecilia Alba, yo trabajo en Kantar, estoy a cargo de la gestión y la relación con los principales clientes regionales y globales. Y lo que hacemos en Kantar, especialmente la división con la que yo trabajo, es relevar los comportamientos de las familias en los diferentes países de la región, los comportamientos de compra y cómo eso afecta en el consumo agregado de la región, que es relevante en este momento, especialmente compartir con ustedes, dado el contexto de COVID y grandes cambios que se dieron en los últimos 3 meses. ¿Sí? Para la forma de empezar, nosotros nos gusta mostrar, es decir, la diferencia dentro de la región en cuanto a la gestión de la pandemia y cómo eso se expresa en cuanto a la cantidad de muertes por millón de habitantes, que entendemos es el mejor indicador para comparar cómo lo están viviendo o cómo lo están padeciendo los diferentes países. ¿Sí? Entonces ahí Argentina aparece con un impacto en cuanto a número de vidas muy inferior al resto de la región y muy diferente del contexto que Chile y Perú están teniendo. Lo que vemos es que estas diferencias están fundamentalmente asociadas a qué decisiones tomaron los gobiernos desde el primer minuto para administrar la pandemia, y eso, desde el punto de vista de comportamiento de compra, se reflejó de 3 maneras diferentes. ¿Sí? Argentina es por hoy el país de la región que se mantiene en la postura más fuerte en cuanto a la restricción de movimiento en el país, y eso se vio reflejado en un incremento, una reducción muy fuerte de la frecuencia de compra, ¿sí? Es ese 77%, es decir, la gente está yendo menos veces a comprar, primero porque hay restricciones, segundo porque es la primera medida para protegerte a vos mismo. Desde el punto de vista de caída de frecuencia, países que quizá tuvieron una gestión intermedia de la pandemia en cuanto a movilización, se ven indicadores parecidos.
y muy diferente de lo que es Brasil y México, en donde las decisiones fueron más laxas y por lo tanto, si bien hay una reducción en la frecuencia de compra, esa variación fue muy inferior comparativamente a estos países. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a ver que está pasando en la región y que puede ser un antecedente de lo que será el post-pandemia, está influenciado por estos comportamientos que ya fueron diferentes a lo largo de la región desde el inicio. Otro factor interesante a considerar es el frente a las otras regiones como Asia y Europa y a la posibilidad y a la capacidad que tendremos de recuperarnos en el corto plazo. En primer lugar, el 63% de los trabajadores en la región son vulnerables porque forman parte de la economía informal. A eso se van a sumar 30 millones o un 10% más de la población que estará desempleada luego de la pandemia, y un 6% adicional de trabajadores que, aún con trabajos formales, tendrán una reducción relevante en el ingreso o en su salario. Por lo tanto, por el momento solo consideramos que hay 110 millones de latinoamericanos que no están directamente económicamente impactados por la pandemia de manera negativa. A todo esto entonces decimos, es una región con un nivel de informalidad elevado, es decir, rankeados los países, es decir, donde Argentina se sitúa bastante por encima, luego de Bolivia y de México. En verdad, eso impacta en que el 40% del PBI de la región está asociado a este grupo de trabajadores. Fíjense que es exactamente el doble de la economía informal que tiene en Europa. Y además, esto que decimos que es una región desigual y por lo tanto esperamos que al final de la pandemia sea todavía más desigual. ¿Cómo impactó COVID de manera inmediata en el consumo de la región? Cuando nosotros midimos el primer trimestre del año, es decir, entre enero y marzo del 2020, lo primero que vimos es que este trimestre ha sido, desde el punto de vista del consumo, el más alto en la región desde 2010. Y eso es consecuencia de que no solamente fue un pico de consumo en uno o dos países, sino que de manera consistente en todos los países de la región, en este trimestre hubo un pico de consumo. Fíjense incluso que en Argentina es casi del 6% y había sido en el último año uno de los países más afectados desde el punto de vista de consumo. Pero no es solo todo el trimestre, sino que particularmente el mes de marzo fue un quiebre en el comportamiento, ¿sí? Recuerden que en los últimos días de febrero, el 28 de febrero, se registró el primer caso de coronavirus en Brasil y a partir de ahí empezamos a tener registros de impacto de pandemia en nuestra región. Entonces, si este es el comportamiento de consumo respecto del año anterior, de cada uno de los meses del primer trimestre, fíjense que marzo es el que de verdad cambia la tendencia en los países de la región y también en nuestro país. ¿Qué hizo la gente? Sí, en el mes de marzo lo más importante era abastecerse. Si íbamos a tener que estar más tiempo en el hogar, que íbamos a necesitar tener para poder vivir la mayor parte del tiempo dentro del hogar. Entonces, en el lado izquierdo lo que vemos es cuán importante es cada uno de los sectores en el gasto de los hogares, en donde alimentos es el más importante con el 30%, y en este comportamiento diferente y en este salir a abastecerme en ese periodo en particular, lo que vemos es que alimentos siguió siendo el más importante, en la misma proporción que ya tenía en el peso de la canasta, y fundamentalmente los hogares lo que hicieron fue comprar muchos más productos de limpieza. Y si quieren acordarse de una imagen, en ese momento es la gente abasteciéndose de papel higiénico. En primer lugar, papel higiénico, productos para limpiar el piso, son los grandes cambios que se dieron de manera inmediata, ¿sí? En ese contexto, bebidas no fueron priorizadas. Fíjense que aunque es el 20% del gasto, en el primer trimestre del año solo fueron el 9% del año, aún considerando que es el trimestre de la alta estacionalidad. Además, otra cosa que es importante considerar en la región es que en Latinoamérica no tenemos capacidad de gasto para absorber, aumentar sustancialmente un consumo respecto de otros, y esto se ve reflejado en que la gente utilizó mucho más la tarjeta de crédito, ¿sí? medios electrónicos, para poder hacer frente a compras más grandes, porque eso también le permitía
dilatar el pago del mismo. Entonces, mientras el consumo en efectivo creció un 12%, el consumo en tarjetas de crédito creció un 30%, como lo vemos del lado izquierdo, y fueron especialmente los niveles medios y bajos los que incrementaron el uso de la tarjeta para comprar en los supermercados, en las tiendas más pequeñas, en los mayoristas, para poder hacer frente a estas compras más grandes. De esta manera vemos cómo queda estructurado los lugares de compra que elegimos en Latinoamérica, ¿sí? Latinoamérica sigue siendo una región en donde el canal tradicional es el más importante, 40% del gasto de los hogares se hace en canales tradicionales y casi un 30% en supermercados. Pero luego del crecimiento sostenido de los últimos 3 años, tanto en Brasil, en Argentina y en algunos otros países, los mayoristas, que aquí está en el sector amarillo de cash and carry, son tan relevantes como los supermercados para la compra del consumidor final, y si bien todavía es muy pequeño, lo que vemos en el lado derecho es cómo la compra online casi se triplicó en este trimestre del año, una vez más muy impactado por lo que pasó específicamente en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque evitar salir de casa es una de las acciones que vos podés hacer para protegerte. Entonces, en este primer trimestre, 7 millones de latinoamericanos compraron algún producto de FMCG online, sea en una app de supermercado, sea vía WhatsApp y pagaron con Mercado Pago, pero son 7 millones de latinoamericanos, 4 de esos millones están en Brasil, pero por el tamaño lo que vemos es que ya es el 11% de la población colombiana que hizo alguna de estas compras por esta vía, y lo que estimamos es que esto va a seguir creciendo porque resuelve un tema de protección personal y también forzados por esta situación se vencieron varias de las barreras que hasta el momento tenía online. En este contexto lo que vemos es que lo que definimos es que estamos viviendo en una economía mucho más doméstica, en cuestiones de menos ingreso, en donde hay más el peso del trabajo informal, con lo cual lo que esperamos es que eso va a favorecer el crecimiento de las marcas más baratas y de private labels en la región. Nos estamos quedando más tiempo en casa, entonces eso, a pesar de que está impactando en un crecimiento del consumo dentro del hogar, no es suficiente para compensar lo que se deja de consumir fuera del hogar, en restaurantes, o bien yendo y volviendo del trabajo, o en los encuentros sociales. Y la preocupación con la salud, que va a permanecer por un tiempo largo o prolongado, con lo cual lo que debemos esperar es incremento del gasto en los hogares más seniors, y también esto de, como protección, lo que decíamos, no solo la compra online, sino también la compra en lugares de proximidad. Para validar el peso de las marcas propias, fíjense que en el lado izquierdo del slide lo que vemos es cuánto creció en el primer trimestre cada uno de los sectores en total, todas las marcas, caras, baratas, en promedio el 16%. Las marcas propias en promedio crecieron casi 40%, 37% específicamente, y en el sector de Health and Beauty el crecimiento fue casi del 70%. ¿Sí? Eso hay una correlación directa en este periodo de a menor nivel de precio, mayor la velocidad de crecimiento, que es lo que muestra el slide en el lado derecho. Entonces, hoy no hay duda que aunque la preocupación económica empieza a tomar relevancia, la salud sigue siendo la principal preocupación para el 80% de los latinoamericanos. Entonces, reducen la frecuencia de compra y hacen compras más grandes. Lo que esperaríamos es que hacer compras más grandes se resuelva en determinados canales de compra, como supermercados, mayoristas, o bien el e-commerce, que efectivamente lo comprobamos, es decir, el 25% de los hogares compró algo en e-commerce entre marzo y abril. Pero esta situación lo que está favoreciendo es que la gente también esté comprando en los canales tradicionales, aún y haciendo tipos de compra que no son típicas del canal. ¿Por qué digo esto? Porque está haciendo compras más grandes que lo que se hacen de manera habitual en el canal, aunque tenga que pagar más dinero por ello.
¿Dónde se dieron las mayores afectaciones? Y acá vamos a ver en esta matriz, sobre el eje de las X, el gasto anual en el consumo masivo, en la canasta básica, y sobre el eje de las Y, la variación de ese gasto, el crecimiento en este caso, porque todos gastaron más. Decimos, bueno, la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, una gran diferencia por nivel socioeconómico. Los niveles económicos más altos son los que más incrementaron su gasto. En verdad, no. Fíjense que están todos muy cerca del 12% promedio, los niveles, es decir, todos, no hay una diferenciación por nivel socioeconómico. Todos gastaron en promedio un 12% más. Donde sí aparece la diferenciación es en la edad de los habitantes del hogar. Fíjense que los hogares más jóvenes, hacia la izquierda, es decir, los que son hasta 34 años, son los que más incrementaron su gasto. Y evidentemente son aquellos que hicieron la mayor diferencia entre su estilo de vida antes de COVID y ahora, que deben permanecer todo el tiempo en su casa, y también se refleja en los hogares más pequeños, porque hay una correlación entre hogares pequeños y la edad de sus habitantes. Pensando un poco más de Q1, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, a pesar de que hablamos del impacto por el cierre de restaurantes, el impacto por el cierre de un montón de sectores, esto, lo que es consumo masivo, el gasto en la canasta básica, está experimentando un crecimiento. ¿Sí? Fíjense, lo vemos en el lado izquierdo, en promedio, las categorías crecieron un 26% en gasto. El año pasado ese promedio de crecimiento era solo de 10 puntos, y casi la mitad de las categorías crecieron. También es cierto que hay una buena cantidad que cayó mucho. Después vamos a ver cuáles son esas que se despriorizaron. Y lo que nosotros vemos es que, dada la estructura económica y social que tiene la región, el mes de marzo fue un pico y es muy difícil que vuelva a repetirse. Y ya lo estamos experimentando las 6 semanas siguientes al mes de marzo. Fíjense que la mayoría de los países de la región, con la única excepción de México, todos volvieron a mostrar una retracción de consumo. Fíjense en el lado izquierdo de la pantalla, antes de COVID, cuál era el comportamiento de los países, qué pasó en marzo, el pico, tanto en Brasil, Colombia y Chile, y ya las 6 semanas siguientes una caída de entre 3 y 11%. El caso de Argentina, que antes de COVID la canasta estaba súper afectada, marzo fue un pico, porque equiparó lo que había ocurrido el año pasado, pero en las siguientes 6 semanas volvió a caerse, y la única excepción que veíamos es el caso de México. Y también lo vemos desde el punto de vista de las categorías y la necesidad de priorizar ese gasto. ¿Sí? Si el ingreso es inelástico, tengo que hacer elecciones entre categorías. Entonces, lo que veíamos hace un rato, ¿sí? En marzo se priorizaron alimentos y productos para cuidado del hogar. Luego de marzo, lo que vemos es que ya alimentos no volvió a tener ese pico, y por el contrario, home care se cayó un 12%, y en todo este contexto pasa a nivel global, y también está pasando en Latinoamérica con algunos matices. Las categorías más afectadas son las de Health and Beauty. Después vamos a ver que son específicamente aquellas que no están asociadas a la higiene o a la sanitización, ¿sí? Sino aquello que por ahí es más de belleza, ¿no? Esto asociado al cuidado personal no básico. Entonces, pensando hacia adelante y cuál puede ser el impacto, nosotros vemos 4 grupos de categorías en cuanto a planear las oportunidades para crecer. ¿Sí? Todo aquello que está muy relacionado al consumo de COVID y que tuvo hasta ahora una demanda incremental, como productos para lavarse las manos o para limpiar el hogar con desinfección, esperamos que vaya a seguir creciendo, que se mantenga ese crecimiento. Aquellas categorías que como una consecuencia de estar más tiempo en el hogar se están favoreciendo, como puede ser el caso típico de la harina, por más preparaciones en casa, por tener más tiempo disponible, lo que entendemos es que en la vuelta a la normalidad no todas van a poder seguir creciendo. La mayoría va a volver a sus niveles habituales, aunque en algunas categorías va a haber la oportunidad de mantener o trabajar ciertas innovaciones para recrear esos consumos durante el periodo en casa. Después tenemos las categorías que son de estoqueo de corto plazo, estas que usamos habitualmente y que
decimos, ¿no? Jabón para lavar la ropa o papel higiénico, que tuvieron un pico, ahí lo vimos durante el mes de marzo, pero eso no es sostenible, lo que tenemos que esperar es que vuelvan a sus niveles normales. Y luego aquello que no fue priorizado, que está más asociado a, específicamente en Latinoamérica, incluso a categorías de aseo personal. Sí, obviamente llega hasta maquillaje y fragancias, que están súper asociadas a usarlas antes de ir a trabajar o antes de una salida, pero nosotros hemos verificado por patrones de comportamiento que si no salís todos los días a trabajar, al menos te bañás una vez menos en la semana. Y eso, traducido y escalado en toda la cantidad de población, obviamente trae un impacto en estas categorías. Hemos reflexionado hasta ahora y tenemos que poder planificar y considerar al momento de estimar qué va a pasar en la región. El primer concepto es la vulnerabilidad de la región, ¿sí? En Asia la recuperación está siendo rápida, en Europa también se espera que a pesar del efecto en los Producto Bruto Interno, la recuperación sea relativamente rápida. En Latinoamérica nos va a tomar más tiempo. Primero, ¿por qué? Porque ya lo estamos viendo, ¿sí? Vamos a tener periodos de aislamiento más largos, pero somos tan vulnerables en términos de salud como económicamente. Segundo, que el inicio del año y específicamente el mes de marzo fueron un pic, y no podemos esperar que ese crecimiento de consumo se sostenga en el tiempo, porque económicamente la región no tiene la capacidad de mantenerlo, entonces hay que adaptarse a este nuevo entorno de demanda con más limitaciones de presupuesto y por tanto con una búsqueda en cómo maximizar ese ingreso disponible. Y tercero, aunque estemos hablando de Latinoamérica, Latinoamérica siempre dijimos que era diversa y como consecuencia de esta pandemia va a ser todavía más diversa y la recuperación va a depender también del rol que tomen los gobiernos para ayudar a esos consumidores o familias individuales a sobrellevar esto. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Es decir, el primer trimestre del año fue un comportamiento histórico en el sentido de que por única vez el crecimiento de la canasta básica estuvo por encima de la inflación. Lo que nosotros esperamos es que en Q2 eso vuelva a estar al menos alineado a la inflación o algunos puntos por debajo en función de lo que vimos en esas primeras 6 semanas y las semanas que estamos siguiendo. Esto lo asociamos a que son las búsquedas de desempleo, o sea, simplemente verificando o confirmando la extrema preocupación que surgió o que es común en los latinoamericanos acerca de la vulnerabilidad de su empleo. Y en ese contexto lo que hicimos fue una estimación de qué podríamos esperar hasta junio con el consumo, por ejemplo, de Brasil, que es la economía más importante de la región, y que en general lo que pasa en Brasil al menos es un 40% de lo que se traslada al total de la TAM, y consideramos 3 posibles escenarios, ¿sí? Consideramos que solo por la cantidad de empleo perdido en las últimas semanas, junio pueda tener una caída de 2% respecto al mes anterior, solo por desempleo. Si además consideramos las pérdidas de empleo más el impacto en los ingresos de los sectores informales, la caída puede ser de 4 puntos, y si además sumamos el impacto de las protestas sociales que empezaron a ver en Brasil y tomando como referencia o como benchmark lo que pasó en Chile el año pasado y el impacto que esto tuvo en el consumo, la caída podría ser de hasta un 7%, con lo cual en ningún contexto nosotros esperamos que el segundo trimestre del año y específicamente el mes de junio tengan ni punto de comparación con lo que fue el mes de marzo y el inicio de la pandemia en la región. Así que todo esto es mi parte hasta acá. Gracias por el tiempo y los dejo con Bernardo, creo. Bernardo, te dejamos. Gracias, Cecilia. Muy buena la presentación. Es para ponerle foco, atención. Ahora en el cierre del panel vamos a ir por unos puntos. Bernardo
arrancás vos ahora con tu parte del panel, con las AgTech, cómo van innovando, cómo vas viendo el escenario y cómo viene el futuro después de este COVID-19, ¿no? Buenísimo, Peter. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y a toda la gente que forma parte de Maizar. Es un placer. Mi presentación pasa por principalmente tres partes. La primera es contarles qué hace iLocal y principalmente eso tiene que ver con contarles qué es lo que se viene en términos de disrupción de mercados y cómo está cambiando todo el mundo del agro y de los alimentos a través de las tecnologías. Entonces, contándole un poco lo que hacemos, es una manera de poner bien blanco sobre negro qué es una startup, cómo se puede invertir en una startup, qué están logrando estas compañías, cómo están afrontando este momento, etcétera. Y bueno, nada, me parece súper importante y gráfico. Glocal nace hace poco más de 4 años como el primer fondo de aceleración o aceleradora enfocada 100% en agri-foodtech de Latinoamérica. Y el objetivo y el motivo por el cual nace obviamente tiene que ver con la ubicación que tenemos. Estamos en Argentina, en Rosario en particular, un lugar centro, un clúster de agronegocios muy importante, con la experiencia, la trayectoria que un poco trae el equipo que forma parte de Glocal y mucho de lo que terminó pasando o acelerándose a través de lamentablemente de lo que fue el COVID, que es una situación mala, pero bueno, generó confirmó varias tendencias que nosotros pensábamos cuando armamos la empresa hace varios años. ¿Por qué nos metimos en AgriFoodTech? Básicamente hay temas súper trascendentales para todo el mundo, que es que de acá al 2050 el nivel de producción de alimentos que requerimos es un 70% superior al que estamos produciendo hoy, más allá de los excelentes rindes y de toda la tecnología que se está poniendo sobre los campos y las diferentes maneras de generar alimentos. Sí o sí hay que hacer un cambio disruptivo en la manera en que los generamos y la única forma es agregando tecnología. Así que esa es una variable súper importante. Y después el nivel de población mundial. O sea, estamos pensando en un escenario, incluso algunos hablan de que es pesimista, en 9 billones de personas para el 2050. Así que acá hay un tema trascendental y hasta motivador para enfocarse en esta industria. Un gráfico que a mí me gusta mucho y uso siempre es este que muestra los diferentes sectores o industrias en el mundo y cómo el agro está penúltima en niveles de digitalización, agroalimentos, perdón, solo por delante de la construcción. Y acá obviamente uno puede tener dos miradas, una negativa o una positiva. La negativa es decir que mal estamos y bueno, hay que quedarse de brazos cruzados. La positiva es, estando en Argentina, sobre todo, más allá de que esto es una oportunidad mundial, siendo primera liga mundial en términos de agronegocios y de producción, tenemos una oportunidad enorme para acortar esta brecha contra otras industrias como puede ser el entretenimiento, las finanzas, incluso la educación. Así que este gráfico es una causa de cabecera por la cual nosotros nos moviliza diariamente a buscar emprendimientos, startups que logren acelerar la adopción de la tecnología, la digitalización en este sector y acortar la brecha contra otras industrias. Y básicamente esto empezó a suceder con más velocidad a partir del COVID. Nosotros tenemos 4 pilares como empresa. Como dije, fuimos los primeros en nacer con un foco exclusivo en agroalimentos. El primero es la ubicación. Ahora voy a hablar muy rápido sobre Argentina y sobre Rosario. La red que tenemos, que nos ayuda y nos apalanca un montón para llevar adelante nuestro trabajo, es clave eso, el pensamiento en términos de ecosistema y no de empresa cerrada. La experiencia que tenemos en esta industria que nos ayuda un montón a entender hábitos, que recién se explicaba muy bien en términos de cómo esos hábitos se traducen al consumidor. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con los hábitos de los que producen el alimento, de los que están en la otra punta de la cadena, que también son súper importantes para estimar qué cosas pueden funcionar y cuáles no, y metodología. Todo esto no tiene ningún valor si no hay método, si no hay disciplina a la hora de bajar todas estas cosas a cosas concretas, a procesos, a acompañamiento a los inversores, a los emprendedores y a todos los que forman parte de nuestra red.
como dije, nuestra base está en Rosario. Rosario yo diría que es uno de los pocos o uno de los 2 lugares del mundo más emblemáticos en términos de clúster de agronegocios. Realmente tenemos todo lo que necesita un ecosistema para crecer y funcionar como tal. Nos falta un montón por mejorar, como cualquier cosa que se va desarrollando, pero tiene todas las potencialidades para ser un epicentro de innovación en agroalimentos, en agri-foodtech, a nivel no solamente regional, sino mundial. Tenemos a las principales corporaciones internacionales, empresas nacionales muy reconocidas, tanto del lado exportador de alimentos como del lado de los insumos, instituciones que son emblemáticas, que representan las productoras agropecuarias, que representan la cadena, universidades, los puertos más grandes del mundo. Es decir, tenemos todo, hay que coordinar y trabajar en modo sistémico. Parte de estar en Rosario, de estar en Argentina y tener esta experiencia en el sector nos permitió tener una red de socios estratégicos, algunos, otros inversores, otros testeadores de tecnología, que todo el tiempo nos están haciendo revisar y validar lo que estamos haciendo con los emprendimientos y con las visiones que tenemos a largo plazo de cuáles van a ser las tecnologías que realmente van a ser disruptivas en esta industria a nivel mundial. Como verán, también hay representados muchas instituciones, diferentes jugadores de la cadena. O sea, eso es importante, no es que solamente nos conectamos con el que tiene una mirada determinada de toda la cadena de valor, sino que acá tenemos bolsas, empresas de sistemas, corredores de granos, instituciones de productores, universidades, acopios, corredores, fondos de inversión de otros lugares del mundo, exportadores, empresas de seguros muy reconocidas en todo lo que es seguro agrícola, entre varios más. Y acá está el mapa Agri-Foodtech de Argentina. Básicamente lo que acá les queremos mostrar, y después esta presentación va a estar disponible, no pretendo que los que estén mirando puedan detectar cada nombre con detalle y de cada vertical, pero sí mostrarles que esto se está desarrollando a una velocidad interesante. Este ecosistema de startups está tomando vuelo, no solo en términos de cantidad, sino de calidad, año tras año, y más allá que algunas startups puedan aparecer más veces en ciertas charlas o tengan un poco más de prensa, hay un montón de equipos de emprendedores que están haciendo cosas súper interesantes en todo lo que es el sector de agroalimentos. Y bueno, acá está la muestra de que hay un montón, y son todas con las que nosotros de alguna manera trabajamos. Algunas a muchas las hemos acelerado, a algunas las hemos invertido, con otras tenemos contacto, otras son potenciales compañías de nuestro portfolio, pero bueno, esto está fluyendo mucho. Imagínense en Latinoamérica, que nosotros estamos cubriendo la región también, realmente la cantidad es grande y esto es algo muy bueno para todos nosotros. Cuando hablaba de metodología, hablaba mucho de los procesos y justamente porque se suele hablar, cuando se habla mucho de innovación o de startups o de capital de riesgo, a veces para el común de la gente, me incluyo en ese error siempre, por momento parece que es algo espasmódico, que tiene cierta moda. No es una moda para nada. Puede estar teniendo más prensa en determinados momentos más, en determinados momentos menos, pero esto es lo que está cambiando el mundo, lo viene cambiando en los últimos 20 años, y hoy es el momento de agroalimentos, de agri-foodtech, y Argentina puede tomar un papel totalmente preponderante en ese partido. Y para eso necesitamos método. Sin método es difícil medir los pasos, es difícil medir los entregables que querés, y es difícil ayudar, y obviamente es muy difícil invertir. Entonces, nuestra metodología, tenemos metodologías para diferentes cosas, para definir una inversión, para definir un mentor, para definir una startup que puede recibir nuestro proceso de aceleración. Acá me voy a concentrar en lo que nosotros le damos a las startups si son seleccionadas para que las aceleremos, ¿no? Entran a nuestro programa de aceleración. Son 6 etapas bien definidas. No arrancamos una etapa si no finalizamos la anterior, y cada etapa tiene un entregable concreto al final, por parte de la startup hacia el equipo de Glocal y de Glocal hacia la startup, de manera que esto sea un trabajo conjunto y no solamente te pido y espero que lo resuelvas. O sea, nos compenetramos y nos involucramos mucho con el equipo emprendedor. Nuestro proceso de aceleración es 1 a 1 con cada startup, no lo hacemos de manera conjunta.
Las etapas son propuesta de valor, donde revisamos el modelo de negocio, cómo van a escalar, cómo van a ganar dinero. La segunda etapa tiene que ver con sustentabilidad, no solamente social y ambiental, sino económica. Le apoyamos al emprendimiento para que pueda realmente estar enfocado en lograr ser una empresa de triple impacto lo más rápido posible. La estrategia organizacional es cómo tiene que estar conformado el equipo para lograr esa propuesta de valor que definimos al inicio. La escalabilidad tiene que ver con principalmente dos cosas. No es solamente un plan comercial de qué clientes vas a conseguir. Hay un plan de adopción de la tecnología, que no es lo mismo adoptar usuarios de la tecnología que tener clientes. Las dos cosas son necesarias, los dos planes van de la mano, pero no son lo mismo. Entonces trabajamos mucho en ambos planes. Muchas veces los emprendedores cometen el error, es lógico, de pensar en los clientes solamente. No, tenés que también pensar cómo vas a hacer que tu tecnología se use. Sin masa crítica de uso de tu tecnología no tenés negocio. Entonces es parte de cómo monetizar y cómo escalar. Y por último, las últimas dos etapas tienen que ver con soporte legal. Es más un acompañamiento a qué herramientas legales usar para levantar capital, y la última es justamente la definición de inversión y darle acceso a nuestros partners e inversores de nuestros fondos que puedan conocer las startups que aceleramos, y si les interesa invertir directamente puedan hacerlo más allá de la inversión en nuestro fondo. Algunas de las inversiones que hemos hecho, me parecía importante bajarlo bien a tierra cuando conversábamos con Peter sobre qué contarle al público. Bueno, esto, de nuevo, vuelvo a esto de que parece por momentos moda o suena lejano. Bueno, no es lejano, es súper concreto. Una de nuestras primeras inversiones fue Agrofy. Agrofy, para mí, un caso muy bueno para contar como historia de algo, de cómo las cosas las podemos hacer desde Argentina. Que muchas veces dicen que los argentinos somos como creídos, y yo creo que en algunas cosas es verdad y en otras no, en otras como que nos autoflagelamos mucho. Bueno, para mí estamos en un proceso de la sociedad argentina donde tenemos que hacer un trabajo mucho de introspección importante y entender que en algunas cosas somos muy malos y en otras somos muy buenos, y tenemos una oportunidad enorme ahí, porque no necesariamente tenemos que ser muy malos en todo o muy buenos en todo, y en esto tenemos una oportunidad enorme. Agrofy es una empresa nacida en Rosario, con fundadores de Rosario que arrancaron estudiando en la Bolsa de Comercio en las universidades nacionales de acá. Trabajaron, se capacitaron trabajando en el área de capacitación de la Bolsa de Comercio, después armaron una empresa, tuvieron sus idas y vueltas en la época de las .com, volvieron a tener esa misma idea, pero 20 años después, con más experiencia, con más golpes, entendiendo mucho de tecnología, pero entendiendo mucho del sector agropecuario, que es la combinación que se necesita. Y bueno, nosotros como acelerador invertimos en ese proyecto, y Agrofy en diciembre cerró la serie B más grande de la historia en AgTech de Latinoamérica. O sea, súper emblemático. Sigue teniendo las características de una startup, no garantiza su éxito, pero es una historia espectacular para contar de cómo como ecosistema, desde la educación hasta que una startup consigue inversores y escala, qué se puede hacer. Agrofy, si Alejandro, Maxi, que son los fundadores, me escuchan, seguramente se van a enojar, pero para explicarlo muy en concreto, es un mercado libre del agro. Vos podés, es como no es lo mismo, vos podés comprar o vender lo que se te ocurra relacionado al agro, desde tractores, repuestos, hasta semillas, y todo tipo de insumos. Otra startup también que hemos invertido es Quilimo. A través de un software, Quilimo te recomienda cuándo regar y cuánto regar. Vuelvo al tema del triple impacto, nos importa mucho la sustentabilidad. Entonces, no solamente vos podés mejorar tus rindes cuando utilizás riego artificial, sino también eficientizar el uso del agua. Y la verdad que le está yendo muy bien. Están por cerrar una nueva ronda de inversión aún en este momento. Otro caso es Auraban. Es una herramienta que aumentó un 50% sus usuarios a partir del COVID. Un 50% de los usuarios que tienen la plataforma a partir del COVID. Me parece un ejemplo espectacular de cómo una crisis realmente te puede generar una oportunidad si sabes enfocarlo. Ellos lo que hacen es, de alguna manera, monitoreo agrícola, pero ese es el estándar. Hay un montón de agregados y de cosas adicionales como prescripción de fertilizaciones, entre varias cosas más,
que a través de imágenes satelitales y de entender al productor cómo va utilizando la herramienta de su lote, bueno, podés monitorear todos tus cultivos y ir llevando a distancia el seguimiento de los campos. Circular trabaja sobre logística, EIWA trabaja sobre los procesos de breeding en los semilleros, Alxirion es una startup de biotecnología, Sumagri, espectacular lo que están haciendo, crecieron un 58% en el primer trimestre, principalmente debido al COVID y la forma en que empezaron a vender en facturación. Están en 12 países, en Australia, en países de Europa y acá en Argentina, y realmente se vieron potenciados a partir del COVID. Estoy tirando estos datos para hacer gráficos con cómo esta crisis le impactó a estas startups que ayudan en este proceso de digitalización del sector. Nanótica es una startup de biotecnología que acaba de ser invertida por nosotros, y súper interesante lo que están haciendo, y lo mismo que Rubikia, que de alguna manera te permite medir bien los riesgos de cualquier proceso relacionado al agro o a las finanzas. Así que esta es parte de nuestro portfolio para mostrar casos súper concretos de lo que estamos haciendo. Y acá entro a un poco, de nuevo lo cito a Peter porque hemos charlado sobre qué era lo que él creía principalmente que podía interesarle a la gente discutir, porque esto no es un monólogo, después va a haber preguntas. Estas son las tendencias que nosotros ya veníamos estimando previamente al COVID. De hecho, cuando arrancamos Glocal como fondo de inversión y aceleración en startups, AgriFoodTech, y es primero voy a explicar por qué decimos AgriFoodTech y no decimos AgTech por un lado y FoodTech por el otro. Desde nuestra perspectiva, son dos industrias que hoy la podemos separar, están súper ligadas, pero la podemos separar, pero que claramente van a ser inseparables más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque históricamente muchos de los alimentos, no todos, muchos, de alguna manera eran llevados a los mercados más en un modo de pensar push. Ejemplo, yo soy productor agropecuario, la soja vale $350, qué buen precio, el margen bruto es espectacular, hago soja trigo o maíz soja trigo, produzco soja y inundo el mercado de soja. Sudamérica, entre Brasil y Argentina, todos sabemos que tienen 2/3 de la producción mundial de soja, inundan el mercado de soja y es push, es como empujo la soja al mundo. Bueno, como dije, más temprano que tarde nosotros vemos esta tendencia revirtiéndose 100%. Es decir, vamos a pasar a un mercado mucho más pool. ¿Qué es pool? Dicho de una manera muy gráfica y simple y hasta quizá tonta, es yo estoy en un restaurante o pido delivery en mi casa, agarro el celular, elijo un producto, yo soy el consumidor, y eso va a llegar directamente al productor de ese alimento, sea cual sea, puede ser ganadería, puede ser un nuevo producto que hoy no existe y por medio de tecnologías o biotecnología se invente, o puede ser soja o cualquiera que se les ocurra. En base a eso se va a determinar qué se produce y qué no. Es decir, que cambia radicalmente la manera en que se toman las decisiones de qué producimos, porque quien lo va a terminar definiendo es el consumidor final. No estoy diciendo que el consumidor final no tiene poder de decisión, lo que estoy diciendo es que se va a revertir el tiempo, la manera en que eso se define. Convergencia de las industrias a través de la tecnología. Lo dije antes cuando hablé de AgTech y de FoodTech, también quiero agregar a esto que AgriFoodTech es una industria súper particular y hasta muy súper interesante. ¿Por qué? Porque la cruzan transversalmente un montón de otras industrias. O sea, todo lo financiero cruza transversalmente, la logística cruza transversalmente, la trazabilidad cruza transversalmente. Entonces, es infinita la cantidad de startups o de equipos emprendedores que pueden hacer cosas desde que algo se va a sembrar o decidir qué producir hasta que eso llega al consumidor. Porque una startup que resuelve un problema financiero, o sea, sería fintech, aplicado al mundo de los agroalimentos, es AgriFoodTech, para nosotros al menos. Una startup que resuelva algún tema de logística enfocado desde que se produce un alimento hasta que llega al consumidor, es AgriFoodTech. Y entonces empieza el AgriFintech, AgriBiotech, y empieza a haber una convergencia de industrias enorme y es súper desafiante para nuestro intelecto empezar a ver las cosas de otra manera y no necesariamente como las aprendimos
en la universidad, o los que tenemos 35 o para abajo, yo tengo 36, nos educaron de esa manera. Directo al consumidor, eso es algo que llegó para quedarse y se superpotenció con el COVID. Es decir, el que produce el alimento le entrega directamente al consumidor final, sin intermediarios, sin distribuidores. No digo que vaya a pasar en todas las industrias, hay un montón de industrias que tienen sus particularidades y que los intermediarios agregan mucho valor, pero hay un montón de otras en las que no. O por lo menos se va a reconvertir el rol de cada uno. Decisiones en tiempo real, yo les dije, el consumidor eligiendo qué va a comer, eso al fin, más temprano o tarde, eso va a terminar llegando muy rápido al que define qué voy a producir. Ya está pasando con los restaurantes, está pasando con los que producen alimentos, que en tiempo real ven qué le están, en una plataforma, ven qué le está pidiendo el consumidor, entonces en base a eso bajan o suben stocks y están bajando al mínimo posible los stocks de cualquier cosa, porque tienen esa información en tiempo real de qué elaborar y qué no elaborar, a qué dedicar más una cocina, a qué no. Las cocinas hoy están más libres. Y bueno, y plataformas on demand es lo mismo que Netflix. Vos ves la película o la serie que querés a la hora que quieras. Acá pasa lo mismo con el consumo de alimentos. Y eso llega directo al agro. O sea, entendamos que esto no es para que lo entienda Arcor o lo entienda la Virginia. Esto es para que lo entienda cualquier productor de cualquier tamaño. Porque lo apasionante que tiene el mundo de la tecnología es que genera la misma oportunidad para una persona que está sembrando 100 hectáreas de maíz que la que está generando 1000, sembrando 1000 hectáreas de maíz. Entonces esto es muy importante entenderlo. Sobre todo lo que se potenció con el COVID fue una súper aceleración de la adopción de la tecnología. Creo que hubo dos grandes caminos, o se bifurcaron un poco las causas. Hay una parte que fue por obligación. La gente empezó a utilizar ciertas plataformas que las tuvo que usar porque no podía viajar o no podía verse con la gente, como contó Peter al inicio con respecto a Zoom, que se empezó a utilizar mucho más. Bueno, eso fue bastante la fuerza, más allá que muchos antes ya lo usaban. Y hay otras que creo que realmente la gente no lo usó a la fuerza, sino que entendió que era una oportunidad y era el momento para empezar a usar ese tipo de tecnologías y tomó envión, y eso vino para quedarse claramente. Esos usuarios llegaron para quedarse. Hay gente que tiene más de 70 años que conozco casos concretos, mis padres, por ejemplo, que nunca habían realizado pedidos online de delivery por una de estas plataformas conocidas y lo hicieron debido al coronavirus por primera vez y ahora no paran de usarlo. Y así un montón de gente más de diferentes edades, no solamente gente de rangos etarios más grandes. Entonces, todos esos usuarios llegaron para quedarse, porque la adopción de la tecnología, muchas veces adoptar la tecnología tiene que ver con no correrte de lo que estás acostumbrado a hacer. No está ni bien ni mal, es así, funciona así. Cuando vos te logran sacar de ahí y te das cuenta que lo otro es más rápido, más cómodo, no hay vuelta atrás. El primer cuatrimestre para muchas startups, no solamente de nuestro portfolio, sino hemos leído reportes y hecho investigaciones en distintos y visto webinars por todos lados sobre este tema, o sea que esto lo decimos con conocimiento de causa de startups que forman parte de nuestro portfolio y de todo el mundo también. Ha habido aumentos de múltiplos en facturación, en cantidad de usuarios, en cantidad de clientes, en ventas. Ha habido disminución en los recursos, han bajado el plazo en el que logran convertir a un cliente. Es decir, hay un caso muy concreto de nuestro portfolio que tenía 40 días de plazo de venta, si desde que prospectaba hasta que el cliente se convertía en cliente, eran 40 días, arrancó el COVID, empezaron a utilizar diferentes plataformas los clientes, no le habrán requerido que vaya al campo para convencerlo, son productores agropecuarios sus clientes y usuarios, y lo bajaron a 18 días. O sea, imagínense el impacto que esto tiene, no solamente en la facturación, sino en los ingresos y en la rotación del cash flow y en todo. Y otros ejemplos los puse antes con Auraban, con los usuarios, con Sumagri, con el aumento en las ventas y en los distintos lugares donde se está ubicando, con Agrofy, cómo está creciendo a una velocidad enorme, no solamente en Argentina, sino en Brasil, en Colombia, en distintos países donde
el COVID hizo que toda la gente esté buscando cosas online y no esté llamando por teléfono. Entonces, hay una aceleración de la adopción de la tecnología enorme. Y lamentablemente se dio con el COVID, pero todo lo demás es buenísimo y es positivo para todos. Lo que nos llamó un poco la atención, y va pasando cada vez más, es digamos, hay menos capital disponible para inversiones de diferentes tipos, no voy a entrar en eso, pero de lo que hay, de ese capital que todavía sigue estando disponible para invertir, está siendo mucho más selectivo, y a la hora de ser selectivo está mirando mucho más el mundo tecnológico en ciertas industrias. Y claramente AgriFoodTech es una de ellas. Hay instituciones súper importantes o bancos súper importantes que tienen esta mirada más estratégica de largo plazo, multilaterales, que están mirando las inversiones en este sector y la están haciendo. Entonces esto fue una sorpresa para bien, incluso con gente que, por ejemplo, en Argentina, para no hablar de otros lugares de la región, más allá de la crisis, también hay un tema de dónde coloco los pesos que hoy tengo, o cómo convierto en dólares los pesos que tengo, o la manera de diversificar riesgos. Bueno, ahora voy a pasar a una slide relacionada directamente con eso, pero vemos más interesados en este tema. Y después, obviamente, la extensión en las fronteras, en el uso y nuevas rondas de inversión, como conté antes, nos sorprendió para bien que muchas startups, no solamente en nuestro portfolio, estén próximas o hayan cerrado nuevas rondas de inversión en el medio del coronavirus. Y uno apenas arrancó pensaba que, bueno, esto se va a quedar todo parado, y realmente eso no terminó pasando. Tiene una explicación, que es lo que comenté antes, que acá hay una oportunidad enorme, y esto es lo que viene, y hay un montón de cambios que son claramente liderados por la tecnología, que llegaron no solamente para quedarse, sino para ir ganando participación en el mercado. Penúltimo, les quiero contar dónde nosotros vemos más potencial, en qué sectores dentro de AgriFoodTech vemos que hay más oportunidades a futuro, donde deberían aparecer startups interesantes que resuelvan problemas. Primero, como dije antes, plataformas directo del productor al consumidor. Todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de la logística, obviamente, por todo lo que viene pasando, saber de dónde viene el alimento, si estuvo bien conservado o no, si la cadena de distribución es sana, entre comillas, es clave. Todo lo que es financiero para el mundo del agro y los alimentos, financiación, etc. Y todo lo que es biotecnología, biotech, aplicado al agro, a nuevas formas de producir, y aplicado a nuevos elementos, como por ejemplo fue la carne sintética, que el año pasado tuvo furor. Por último, hablaba de invertir en startups, les contaba el tema de interés de inversores. Bueno, hay una oportunidad para invertir en startups, AgriFoodTech, que es que de alguna manera la startup es regional o busca escalabilidad global, y al estar en diferentes países y el mundo del capital de riesgo, estar siempre hablando en dólares y dolarizado, es una manera de dolarizar tus pesos, obviamente según los términos y condiciones bajo los cuales puedas entrar en una startup o en un fondo. Podés invertir en quienes, digamos, hoy parecen ser tus competidores, pero estás diversificando el riesgo. Es lo que hacen todas las empresas grandes del mundo que tienen sus áreas de inversión en capital de riesgo. Apalancás la innovación de tu propia empresa, eso es clave, porque al invertir en una startup estás empezando a decirle a tu propia cultura y a tu propio equipo: esto es lo que está pasando, tratemos de converger. Y obviamente esto es capital de riesgo, pero disminuye el riesgo de tu cartera, porque como cualquier inversión, vos tenés inversiones de bajo riesgo, inversiones de más riesgo, pero lo que tenés que mirar es la cartera total. Entonces no hay que mirar las inversiones en startups solas, sino puestas en el combo de un hedge, de una cobertura o una inversión general. Estas son las principales digamos, tendencias y maneras en las que las startups vemos que pueden hacer un cambio y están haciendo un cambio disruptivo en el sector, así que súper abierto a las preguntas que puedan hacernos ahora en el panel por medio de Peter. Gracias, Bernardo. Bueno, yo tomé nota de varios puntos que fueron dando, venimos recontrapasados en el tiempo, muy interesante todo lo que fueron contándonos. Voy a pasar ahora a Pablo Gallar, que ya estuvo conmigo compartiendo otro panel de innovación hace 2 años atrás en Maizar, allá
en Buenos Aires cuando no era virtual. Pablo tiene muchísima experiencia en management de empresas, estuvo liderando una multinacional grande de semillas y hoy está con su visión. Pablo, te damos el entre, contanos esto. A ver si ahí se ve la presentación. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Gracias, Peter. Bueno, yo soy Pablo Gallar, un expresidente de Maizar y además de mucha experiencia en vidas corporativas, más de 25 años entre Monsanto, Company y Bayer en distintos lugares del mundo. Y bueno, en el año 2016, fines del 2016, junto a Julio Cantagalo, hemos fundado B2B Agri, una consultora, yo diría boutique internacional, en donde básicamente tenemos 4 pilares esenciales. Hacemos consultoría estratégica, planes de negocio, gerenciamientos de productos, análisis de inversión, la nueva organización requerida para estos tiempos. Tenemos un área de supply chain, de eficiencia operativa. También trabajamos en un área específica que es digitalización, con muchos proyectos de analytics, business intelligence, inteligencia artificial, blockchain, e-commerce, etc. Y finalmente un área de capacitación y entrenamiento, que lo hacemos básicamente en empresas en las cuales hacemos planes estratégicos o análisis de inversión en pos de facilitar la implementación de las estrategias y ayudar a los colaboradores de las mismas a entender hacia dónde va la compañía. Trabajamos, tenemos nuestra oficina central en Buenos Aires, en Pilar, y tenemos una oficina en Miami. Y básicamente nuestra facturación está un 50% en Argentina y 50% en Europa, México y Estados Unidos, con empresas, por ejemplo, YPF Agro, ACA, que son 2 empresas nacionales muy grandes y sumamente relevantes, y también con empresas internacionales que operan en distintos lugares del mundo. Bueno, me gustaría contarles un poquito algunos efectos que está generando la pandemia, ¿no? Obviamente hay muchos negativos, pero también hay algunos efectos positivos. Básicamente, creo que se realzó la imagen de la agroindustria, ¿no? Siempre fue una actividad esencial, pero hoy más que nunca tenemos a la agroindustria como algo sumamente relevante a nivel global. También, obviamente, el factor de escasez a nivel global le permitiría a la Argentina, tener una gran oportunidad para manifestar o expresar ese gran potencial que tenemos. También, hoy lo comentaban, los productores de alimentos, procesadores de alimentos, supermercados están vendiendo cada vez más. Inclusive han tomado el rol de los restaurantes, básicamente con un concepto también ayudado por la digitalización y ayudado también por la situación de estar encerrados mucho tiempo y tener más tiempo para cocinar y, por supuesto, para pensar en una nutrición mejor, que genere inmunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay negocios como, bueno, entregas a domicilios, que ha explotado por el aire en todos los lugares del mundo. El negocio de la carne, que tenemos una demanda tremenda en Asia, que va creciendo día a día, pero a su vez los proveedores, como en Estados Unidos, Europa, también en Argentina, han tenido problemas en sus estructuras productivas, obviamente por el COVID. Eso genera, obviamente, un desfasaje entre la oferta y demanda, pero también una oportunidad gigante para reconstruir o proveer esa demanda y generar mejores precios. Nutrición muy ligada a lograr inmunidad y a nutrirse y a comer mejor. Por supuesto, el tema de la higiene, como lo planteaban en la primera conversación, es fundamental. Se necesita más papel, obviamente más demanda de pulpa. Obviamente los países desarrollados van a invertir más en temas de alimentación. La digitalización que ha generado, obviamente ha acelerado estos procesos digitales, de digitalización en las compañías y en las organizaciones, generando simplicidad de procesos, rapidez y directamente al consumidor. Y también como algo positivo, la transparencia empresarial e inclusión social. También
vemos nosotros en nuestros clientes y demás, ¿no? Muchas preguntas es, sí, Pablo, ¿qué hacemos ahora? Estuvimos en la pandemia, trabajamos perfectamente bien y la verdad es que no necesitamos ir a la oficina. O los viajes que hacíamos antes, iba, digo, 3 veces a Mar del Plata por semana para ver mi empresa allá, ahora no voy más y funciona mucho mejor. Bueno, hay un montón de temas que han surgido como efectos de la pandemia que se convierten en temas positivos que hay que ver cómo las organizaciones empiezan a tomar estos temas y mejorar su eficiencia operativa. Obviamente los negativos, es obvio, la caída de la economía terrible, ¿no? En enero la proyección del Fondo Monetario Internacional era de más 3,3, hoy a nivel mundial hoy es menos 3, y en los países desarrollados es menos 5,1, y Argentina obviamente un escándalo, ¿no? De menos 1 a menos 10, ojalá sea menos 10. Hay alteraciones, obviamente, unas alteraciones psicológicas en la gente, más de 100 días encerrados, es difícil de llevar. Hay una baja de competitividad como país. Brasil devaluó un 50%, nosotros devaluamos un 15%, así que imagínense la pérdida de competitividad en el mercado internacional. Tenemos una caída global, digamos, de producción y de confianza. La estatización de las políticas y de la economía, eso obviamente en Argentina está al orden del día, pero también en otros países. La caída de demanda del petróleo, de biocombustibles, la caída del algodón, el reemplazo de prendas sintéticas, y un aumento tremendo de las regulaciones y sanitarias y certificaciones, ¿no? Y obviamente eso trae aparejado mayores costos operativos para evitar infecciones y para cumplir con las regulaciones. ¿Cómo lo vemos en el agro argentino? El impacto del COVID-19, bueno, desde el punto de vista de caída de precios, todo el mundo lo sabe, una caída del precio de los commodities como consecuencia de la caída de la economía, sobre todo en soja y en maíz, ahora están recuperando, porque hay visualizaciones de retomar Estados Unidos, Europa, China, pero obviamente la caída de los precios están respecto a la campaña anterior. El agro siguió operando, se cosechó muy bien, se está cosechando, terminando de cosechar muy bien, y prácticamente muy parecido a la campaña pasada, a pesar de todas las dificultades. En términos de logística y almacenamiento, al principio hubo algunos ruidos, básicamente con el tema de camiones, puertos, etcétera, pero luego se acomodó y terminó bastante bien. Una demanda excesiva de silobolsas, obviamente por la primera razón que mencioné, y también obviamente como resguardo para los productores de resguardar, digamos, su capital en granos y no en pesos. Pero la demanda de alimentos ha crecido, harinas, carnes y productos frescos ha sido muy importante, y eso, obviamente, tener mayor demanda de alimentos mueve la actividad y ayuda a todo el sector a ir para adelante. Cuando vamos, digamos, y vemos un poquito al productor, ¿qué le está pasando? Bueno, el productor ha perdido su confianza. Esto empezó antes de la pandemia, con los resultados de las PASO primero, después la confirmación de las elecciones, luego de la implementación de retenciones para la soja, y luego pandemia y caída de los commodities. Obviamente esto ha afectado muchísimo la confianza del productor. Un 63% de los productores se ven forzados a cambiar sus planes. Esto sale de estudios de la CREA, de la Universidad Austral, entre otros. Y está el famoso wait and see, ¿no? Es decir, las grandes inversiones, las grandes erogaciones se han postergado, y lo que ha hecho el productor básicamente ha comprado muy bien, o tratando de comprar en forma anticipada su campaña para poder sembrar, haciendo un hedging con sus pesos, granos, pesos, evitando, digamos, tener deudas en dólares, pero las grandes inversiones obviamente han tenido ciertos retrasos. Y bueno, 3 de cada 4 productores, a pesar de tener una cosecha muy similar a la campaña pasada, declaran o manifiestan que van a tener, no quebrantos, pero digamos, menor rentabilidad o pérdidas en algunos casos. ¿Qué está pasando con el productor? Y bueno, está cambiando su forma de trabajar, está dedicando mucho más a la gestión, a la planificación, está adaptando al mundo digital. Hoy Bernardo planteó muy bien lo que pasa con Agrovant y otras compañías que están ayudando a los productores. Obviamente ha tenido un auge espectacular. El productor dice, bueno, es un momento ideal para arrancar con esto, darle más digitalización, más orden, más gestión,
y eso es una excelente noticia. Y bueno, obviamente ojalá que quede para mejorar realmente la productividad de ese productor que la busca permanentemente. Y también desde el punto de vista del riesgo cambiario, obviamente está tratando de hacer todo lo posible para que no quede descolgado con la futura devaluación del dólar, si es que la hay. Obviamente asegurarse la logística, los insumos y búsqueda permanente de ofertas en pesos con baja tasa, ¿no? Es obvio. Cuando vemos el mundo, bueno, el mundo obviamente cerró fronteras por el COVID, ahora están abriéndolas en Europa, pero hay una restricción muy grande de cierre de fronteras. Esto es un desafío importante para la agroindustria. También, como les comenté anteriormente, Estados Unidos, grandes establecimientos en Estados Unidos y en Europa han tenido que cerrar por los contagios, y eso generó obviamente un retraso en la producción. También el hecho de nacionalizar más las economías. Bueno, Argentina está a la orden del día de esto, pero, por ejemplo, de un caso concreto, en Argentina, desde enero ahora, prácticamente no se autorizó ningún permiso para importar tractores y cosechadoras. Solamente podés hacer en Argentina o traer repuestos para ensamblarlos acá. Obviamente eso no es tan fácil de cambiarlo de un día para el otro. Las cadenas de valor estaban diseminadas por todo el mundo en pos de ganar eficiencia operativa, ¿no? Los Nike se hacen en Taiwán, pero lo mismo pasa con todos los productos, y bueno, esto hoy obliga a que las cadenas de valor terminen todos sus procesos localmente. Digamos, hay una tendencia de que eso ocurra, bueno, eso genera todo un lío que hay que ir viendo cómo evoluciona. Las empresas navieras y los puertos continúan moviéndose perfectamente, moviendo alimento a granel. Obviamente los restaurantes han tenido un drama, obviamente, por todo lo que ha pasado. Bueno, hay un ejemplo concreto, McDonald's en Europa ha perdido un 70% de las ventas, pero no son todas malas noticias, porque básicamente también en el comercio electrónico, Amazon incrementó un 60% de sus ventas de alimentos, así rápidamente, y Walmart, como ejemplos, ha incorporado 150.000 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Obviamente maximizando la digitalización, el comercio electrónico. Así que, por un lado, hay problemas, por otro lado, hay siempre oportunidades, y hay que estar muy atentos y ir guardando las oportunidades, por supuesto, ¿no? Cuando vamos a Argentina, y hoy Bernardo lo comentó muy bien, es extraordinario. Argentina tiene 4 pilares enormes, que es la capacidad tecnológica e industrial, a nivel de agro, obviamente, estoy hablando, tiene un alto conocimiento y educación, cuando vemos los productores argentinos versus los brasileños, americanos, europeos, Asia, por lejos hay una mayor educación. Tenemos un altísimo, hoy Bernardo explicó muy bien, tenemos un altísimo desarrollo de las AgTechs, y básicamente hay más de 100 en Argentina, pero un dato muy interesante es que Argentina tiene un 20% más de AgTechs que Brasil, que cuando uno visualiza Brasil y Argentina, Brasil es mucho más grande que Argentina en términos agroindustriales. Pero aún así tenemos un ecosistema muy, muy interesante en este país, por suerte, que hay que capitalizarlo, ¿no? Y además tenemos integración, es decir, nuestro agro está integrado con farma, está integrado con plásticos, con biocombustibles, con alimentación. Tenemos un ecosistema realmente muy, muy interesante como país. Hoy generamos 37 millones de hectáreas de cultivos extensivos, 37, 38 millones, una producción de 140 millones de toneladas. ¿Por qué no ir a 45 millones de hectáreas y 200 millones de toneladas? Bueno, perfectamente se podría hacer. Tenemos un ecosistema único en el mundo. Tenemos mucha experiencia global. Nosotros hemos trabajado, tuve la suerte de trabajar en distintos lugares del mundo, en mi vida corporativa, y realmente Argentina es fantástico. Bernardo lo explicó muy bien en su trabajo, ¿no? Y bueno, siendo a la nueva normalidad, hemos detectado 8 ítems que me gustaría comentar. El primero, obviamente, nuevos hábitos de consumo, salud, nutrición, trazabilidad. Nuevos y más exigentes marcos regulatorios, muchos más exigentes, que están en procesos de diseño, ¿no?, y de implementación. Pero también vemos una cadena de valor coordinada, integrada, mucho más digitalizada, proveyendo soluciones nuevas
innovadoras a los clientes. Y esto realmente es parte de lo que viene. Es decir, el que no se suba a este tren, obviamente va a pagar muchísimo. Y hay una gran oportunidad de acelerar lo que estaba medio como retrasado en el agro. Logística, obviamente mucho énfasis y foco a la seguridad. Y bueno, acá un tema fundamental, ¿no? Digitalización, y puse como ejemplo la industria 4.0, ¿no? Que es la industria en donde la robotización, tantas las cosas, va a generar obviamente fábricas con mucho menos gente, pero mucho más eficientes. Eso va a generar, evitar contagios para esta pandemia, futuras pandemias, pero mucho más eficientes. Obviamente, se van a perder empleos, pero se van a ganar otros empleos de mayor valor. El gran desafío es cómo hacemos para educar a estas personas o, bueno, incorporar nuevas compañías o transicionar hacia un lugar nuevo que está permitiendo. La agroindustria es análoga, lamentablemente, y el mundo va hacia la digitalización. Tenemos hoy, bueno, también lo explicó en uno de esos cuadros, me encantó ese cuadro, Bernardo, es así, si tenemos, es un sector fantástico, de una tecnología espectacular, de mucha preparación, mucha educación, pero somos análogos, y bueno, teníamos que transitar e ir rápidamente hacia el mundo digital, que es lo que nos espera. Bueno, es un gran desafío para todos. Obviamente va a crear nuevos sistemas financieros requeridos para esta nueva normalidad. Xenofobia, esto es muy importante para la agroindustria. La agroindustria a nivel global se utilizan o se contratan extranjeros muchas veces en temas productivos, por ejemplo, de semillas. En Europa pasa en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en producciones de semillas que traen mexicanos con visas temporarias, hordas de mexicanos con visas temporarias para trabajar en los cultivos. En Europa pasa, sobre todo en Europa del Este, pasa muchísimo, también pasa en Sudamérica. Bueno, esto obviamente va a haber grandes restricciones y habrá que acomodarse a esta nueva normalidad y cambios de hábitos sociales y conciencia de preservación como nuevo. A nivel empresarial, bueno, muchas cosas, ¿no? Vemos muchos cambios, mucha dinámica. Básicamente estamos en mundos complejos, procesos complejos, que significan la suma de las partes siempre es menor a un todo. Significa que lo que hemos hecho antes ya no funciona, que las herramientas, el conocimiento que antes aplicábamos para ser exitosos a nivel empresarial, hoy lamentablemente no funciona y hay que pensar y innovar y que sumar, ¿no? Que 1 más 1 termine siendo 3. Eso es parte de lo que se está viviendo hoy. La fuerza laboral, esto es muy interesante. Las grandes empresas con puestos de ejecutivos que están 20 años en la compañía, 30 años en la compañía, con posiciones permanentes sin importar nada. Bueno, hoy esto está cambiando hacia proyectos. Las compañías van a direccionar sus colaboradores por proyectos, no por plantas permanentes. No va a haber premios por estar 20 años en la compañía, va a haber premios por proyectos y productividad. Y obviamente la oportunidad de las compañías chicas es tremendo en esto, compañías más chicas, pero con nuevos, o digitales, o con nuevo mindset, va a ser tremendo para complementar lo que hay hoy y, bueno, complementar esto. Mucha conexión remota, obviamente, mucha colaboración, espíritu compartido, nuevos horarios, obviamente, nuevas flexibilización, mucha más horizontalidad en los trabajos, aumento de teletrabajo tanto en el gobierno como en el Estado. Nuevos roles, obviamente, dijimos, la digitalización va a sacar un montón de empleos tradicionales, pero va a incorporar muchísimos empleos nuevos, de mucho más valor. Bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, y hay un tema central, que digamos, el nuevo mundo integrado, coordinado, digitalizado, rápido, innovador, va a requerir algo central en las compañías y en las personas, que es la credibilidad y la transparencia. Las compañías van a tener que ser mucho más transparentes, mucho más, esa credibilidad va a ser un valor adicional para diferenciarse en el mercado. Obviamente mucho más diálogo, mucha más colaboración, innovación permanente, y algo que en el último punto me gusta mucho, que es un término que usa mucho el Boston Consulting Group, que es el ambidexterity. ¿Qué significa esto? Es combinar en las compañías la capacidad de gestión, de eficiencia operativa con la innovación. Esto es difícil. Hay compañías
buenísimas, que tienen una gestión espectacular, pero son pocos innovadoras. Y hay compañías muy innovadoras, obviamente, que les falta eficiencia operativa. Bueno, ¿cómo las organizaciones nuevas van a tener que pensar en esta combinación de la innovación y la eficiencia operativa? Bueno, dicho esto, obviamente, evitar el pensamiento rápido basado en la experiencia. Nadie ha vivido en el futuro y menos el que nos espera. Así que grandes cambios, grandes dinámicas. Bueno, grandes desafíos por delante. Ya para ir terminando, tenemos, obviamente, en economía, una caída estrepitosa, una baja de la empleabilidad, básicamente por el efecto de la economía y la disrupción tecnológica que va a permitir o va a generar una pérdida enorme de trabajos tradicionales, proteccionismo estatal, restricciones en el mercado internacional, como hablábamos hoy, por ejemplo, el tema de las maquinarias, nueva globalización, ¿no? Con mayores costos, es decir, cadenas de valor locales en vez de estar diseminadas por el mundo. Y bueno, se van a implementar nuevos procesos y herramientas en las empresas totalmente impensadas antes por la flexibilidad que van a requerir. Así que bueno, la gran pregunta es, ¿estamos todos preparados para este gran cambio? Y ya para ir terminando, creo personalmente, y esto tengo muchísimos años hablando de este tema, cuando fui presidente de Maizar y cuando me ha tocado en distintos foros, Argentina tiene una oportunidad única. ¿Por qué? Porque tenemos un ecosistema, no sé por qué, pero tenemos un ecosistema maravilloso que nos permitiría tener un potencial productivo único y ser realmente proveedores estratégicos para el mundo. Y generando, obviamente, lo que necesita el país: dólares, puestos de trabajo, tecnologías, puestos de trabajo de altísimo valor, muchísimos beneficios para el país. Pero bueno, ojalá lo podamos hacer realidad. Tenemos un potencial gigante, pero no despegamos, la implementación es baja. Y bueno, también es bajo qué modelo de país, ¿no? Obviamente, aparentemente este modelo de país que tenemos hoy, no sé, habría que trabajarlo un poco y ver de qué manera poder explicar esto con mayor dedicación, mayor detalle, para que se entienda y realmente darle empujón al país que necesitamos con la agroindustria. La transformación digital va a definir la competitividad de las empresas del sector, así que a prepararse. Y las empresas necesitan muchísima más adaptación, necesitan nuevas capacidades, mucha agilidad, mucha flexibilidad. Esto lo estamos trabajando diariamente con nuestros clientes, lo vemos como una curva con distintas compañías, con mayor adaptación y menor adaptación, y esto es fundamental poder ayudarlos a esta rápida adaptación con mucha agilidad y flexibilidad. Y bueno, el punto final yo les diría que la credibilidad y transparencia de las personas va a ser un diferencial muy importante en este contexto. Hablamos de tecnologías, hablamos de disrupciones tecnológicas que nos van a llevar a otro mundo, pero obviamente las personas siguen siendo lo más importante. La transparencia de las personas, en las organizaciones, va a ser clave como un efecto diferenciador, porque obviamente la tecnología es un commodity y bueno, las personas van a ser los encargados de poder implementar esas tecnologías de una forma adecuada. Así que bueno, ya para ir terminando, les dejo mis datos y bueno, muchísimas gracias al panel por haber compartido estos minutos. Muchísimas gracias a Maizar por la invitación y por supuesto a Peter, que nos lidera en el panel de innovación. Así que obviamente quedamos disponibles para las preguntas en el momento que eso ocurra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. La verdad que muy interesante lo que los tres fueron dando y brindando. Yo les voy a hacer un hilo conductor a los tres y les quiero hacer después preguntas sobre puntualmente unas cosas que me quedaron, digamos, en la cabeza dando vuelta. Hoy sabemos, digamos, que la industria de molienda seca, digamos, está con muchísima demanda, mucho alimento, consumo de alimento, lo decía Cecilia, en las métricas, el consumo en marzo se disparó, ese consumo puede quedar o no, hábitos de consumo siempre algo queda,
A Maizar le integran, por suerte, en la cadena de valor desde elaboradores de alimentos, exportadores, originadores, productores, semilleros. Somos una cadena muy amplia, pero todos terminamos produciendo una materia prima que es el grano de maíz. Ese grano de maíz se le busca valor agregado. Ese valor agregado, tanto para maíz y sorgo, termina en empresas de alimentos o siendo feed para digamos, animales, para que lleguen a la góndola en carne, con valor agregado, con trazabilidad, todas palabras que cada uno de los tres fue diciendo en el día de hoy. Y ahí ahora quiero profundizar algo. Sé si vos en tu experiencia fuiste dando métricas, estudios de mercado a un montón de empresas multinacionales en Latinoamérica. ¿Nos diste un pantallazo de cómo estamos hoy? Digamos, cómo fue este auge de la situación. La curva era clarísima. Algunos consumos van a caer, van a volver anteriores a marzo, otros van a quedar. ¿Cuál es la perspectiva de tus clientes? ¿Qué ánimo de consumo tienen o qué los llevó a una innovación? ¿Qué es lo que están pensando más allá de las métricas? Y creo que vale la pena volver a escuchar después cuando este esté colgado, sobre todo para los socios de Maizar o los viewers que haya en esto, de gente que es del rubro alimenticio puro. Acordémonos que en Maizar hay muchos por ahí que tienen campo y además tienen una empresa alimenticia de materia prima. ¿Qué viene para el futuro de esto? ¿Qué son las consultas que te hacen a vos las empresas de alimentos? Dicen, ¿en 6 meses qué después de esto, me imagino? Bueno, en primer lugar, los primeros planteos tenían que ver con cómo llegar al consumidor y estaba asociado también a lo que hablaban ustedes, esto de las empresas de consumo masivo, cómo llegan directo al consumidor para asegurarse que son relevantes. Y en los últimos meses, más allá de que varios lo tenían en sus planes, lo habrán visto como Unilever llegando directo al consumidor, Procter, las diferentes, incluso Danone llegando directo al consumidor, se fue acelerando. Entonces, cómo llegar más rápido al consumidor, y fue un foco en estos últimos meses de cómo cambiar la distribución para mantener la relevancia. Desde el punto de vista de cómo aprovechar la demanda, nosotros siempre decimos que hay dos elementos importantes. Obviamente la innovación y la comunicación de esa innovación. Y los ejes relevantes para la innovación es, obviamente, todo aquello que está asociado a la gestión. ¿Cómo puedo hacer en casa cosas que me hagan sentir como si estuviera en otro lugar, ¿no? Y si es que pueda preparar un café de mejor calidad, que pueda preparar que me pueda resolver un alimento más rápido y mejor. Entonces las innovaciones vienen hacia eso. Y en cuanto a, ya lo vimos, ¿sí? Ustedes lo repitieron en los otros ejes, ¿sí? Es la alimentación, ya sea de productos secos o incluso de productos lácteos, que es una industria que en los últimos años había tenido una caída, especialmente aquí en la Argentina, incluso en estos meses se está recuperando, ¿sí? Así que podemos esperar buenos elementos. Lo que sí hay que considerar es la ecuación calidad-precio, ¿sí? El consumidor tiene una restricción presupuestaria que hace que no tenga espacio para gastar de más en todo. Entonces va a hacer elecciones y priorizar demandas, algunas buscando maximizar la cantidad y en algunas otras dándose los gustos. Buenísima tu descripción y comparto totalmente. Creo que va a haber que hacer un management muy bueno en innovación, logística y cuidar la cartera del consumidor, digamos, ver dónde va a poner plata el comprador final. Ese comprador final hoy lo podemos ver desde el consumidor en el supermercado o el que tenga un silo bolsa lleno con maíz premium para hacer trazabilidad de producto y sea exportable afuera y que afuera haya un error. Lo mismo va a pasar en toda la cadena. Desde el yogur que tenemos en la góndola, la polenta presto pronta de Arco o digamos el popcorn para microondas o lo que sea, el consumidor va a buscar un foco y va a cuidar, digamos, el peso para ver dónde lo gasta y en darse el gusto los próximos 6 meses en que lo hace. Bernie, tengo una pregunta para vos. Vos que sos un tipo que está en la trinchera en Rosario, ahí combatiendo, dando clases en la facultad. Contame, ¿vos te imaginabas que iba a pasar una aceleración así de los proyectos que ustedes de Glocal pusieron fichas hace 5 años, que hoy están viendo auge y que en este 2020 te esperabas un crecimiento de un 20 o un 40%
de las empresas que tuvieron, digamos, por el COVID, tuvieron una aceleración de demanda o de teletrabajo o de aplicaciones en software? ¿Vos esperabas eso? Y de acá en más, ¿qué va a pasar? ¿Qué ves? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que la tendencia la esperábamos, es una de las hipótesis y sobre la cual trabajamos de un inicio, pero no, bajo ningún punto de vista me esperaba como que el timing sea así y tan disruptivo, tan de golpe, y eso tiene que ver con que obviamente yo jamás me imaginé una situación como la actual, que creo que es histórica para todos los que hoy vivimos en el mundo, y como tal, antes es una situación inédita, inesperada. Y bueno, las consecuencias que eso trae son de la misma magnitud, totalmente inesperadas. Así que la verdad es que no me imaginaba que se dé de esta manera, sí que lleguen a ratios a los que están llegando, pero me lo imaginaba quizá con otro camino, si se quiere. Pero bueno, como decía Pablo, lo positivo es que más allá hay un montón de cosas negativas de la crisis, hay un montón positivas también, y está bueno también resaltar eso para no ver las dos caras de la misma moneda. Y sobre el futuro, la verdad es que yo creo que esto es una inyección. Voy a hablar de tecnología en general, porque para mí la tecnología es lo que principalmente queda muy bien posicionado luego de esta crisis, que todavía no terminó, de hecho. Eh, y dentro de la tecnología hay diferentes industrias que vienen muy bien. Todo lo que es health, tecnología para salud, tecnología para ciberseguridad, y ahí entra trazabilidad y agroalimentos, claramente tienen un posicionamiento, eh, la verdad, súper interesante, y creo que este shock es como un envión. Es como cuando te empujan y empezás a tomar carrera, no lo veo como una excepción a la regla, o una punta de un ciclo. Lo veo como una inyección que tendrá sus vaivenes, porque esto, digamos, depende de un montón de variables, pero lo veo de nuevo como el primer empujón para que esto empiece a ser un círculo virtuoso, claramente. Así que súper positivo en cuanto a lo que espero que suceda. Pablo, no te quiero dejar afuera, tengo una pregunta puntual para vos. ¿Estás ahí, Pablo? No te veo, pero... Sí, acá estoy. Perdón. Hace 5 años, digamos, tuvimos varias charlas de pasillo en un congreso de Maizar y dijimos que el rubro agro era tecnoanalfabeto, con un par de colegas, ¿no? Hasta teníamos, creo que algunas empresas de semillas repartiendo folletos contando, diciendo, estamos en las redes. Nos pasaba eso y por ahí los que éramos un poco más jóvenes en ese momento, decíamos, me están comunicando con un flyer, con un papel que están en las redes. Y bueno, ¿cómo vos que sos un tipo que estás asesorando empresas como GDM, YPF Agro, cómo ves la capacidad de adaptación de empresas de agro argentinas, desde pymes familiares, un campo de 500 hectáreas, hasta un acopio, un molino, una empresa que dé valor agregado, hasta una mega empresa nacional como YPF Agro, digamos que ya es un gran player a nivel nacional y distribuye insumos, es un drugstore 24 horas, por ponerlo así. ¿Cómo ves la adaptación de esto y cuánto potenció el coronavirus el paso acelerado a este rubro? Bueno, empiezo por el final. El coronavirus potenció muchísimo, pero muchísimo. Es notable que en 3 meses la incorporación digital y de tecnologías y el pensamiento y los cambios de planes que se han ocurrido ahora ha sido brutal. A ver, lo que yo visualizo es, digamos, Argentina tiene un ecosistema diferente. Es decir, la gente, los profesionales tienen muy buen nivel de educación, están muy preparados. Todo el mundo entiende lo que es la tecnología. Es notable cuando vos haces una mesa de empresarios, son productores o empresas que trabajan en el sector, es decir, nadie se queda fuera, nadie deja de entender el efecto de la tecnología. Lo que ocurre es que en algunos casos falta la implementación. Y la implementación falta
muchas veces porque están en un ambiente, digamos, político que a veces los hace pensar muy en el corto plazo. Entonces, a ver, en resumen, para mí hay un nivel de educación y de ecosistema muy, muy bueno. Lo que nos falta a nivel país es decir, bueno, sí, vamos todos para el mismo lado, apoyemos esto de una buena vez, y yo creo que la implementación va a ser mucho más efectiva. Pero bueno, es así, creo que tenemos mucho potencial, pero no salimos a veces del potencial. Cuando comparamos Brasil, por ejemplo, que Brasil tiene otro esquema político respecto a la agroindustria, vos ves en los últimos 10, 15 años la evolución de Brasil a nivel de incorporación tecnológica versus Argentina ha sido muy superior. Cuando 10 años atrás Argentina estaba muy por arriba. Entonces nos falta un poco entre todos poder dar esa situación para ayudar a que la implementación sea mayor. Pero de nuevo, insisto mucho, en estos 3 meses ha habido un vuelco enorme y ha habido mucha reflexión en cuanto a CEOs de las compañías o dueños de las empresas, en donde les ha pasado. Fueron 3 meses en muchas compañías que están trabajando, dicen, che, Pablo, tenemos la misma o más facturación que antes. Pero la verdad, primero, me parece que lo necesita la mitad de la gente que tengo. Voy a decir, soy mucho más efectivo ahora, mucho más eficiente. Bueno, eso es lo que viene. Es decir, a ver cómo cuando termine esto, cómo me organizo, porque ya tuvieron esa experiencia tecnológica, de digitalización, por decirlo de alguna manera, y los resultados son extraordinarios. Los viajes, es típico de nuestro sector agroindustrial, que se lo pasan viajando, haciendo 600 kilómetros para hacer una reunión de 20 minutos. Con ese tipo de cosas, hoy creo que hubo un aprendizaje masivo y lo que viene después va a ser muy, muy distinto, por suerte. Así que, bueno, en eso estamos. Creo que el COVID-19 ha sido un desastre a nivel global, pero soy, digamos, muy de la idea de que también ha generado muchísimas oportunidades y quizás ha ayudado a los empresarios a dar este paso tecnológico que en algunos casos estaba rezagado porque estaban pensando muy en el corto plazo. Ahora no les quedó otra que avanzar y están disfrutando de los avances tecnológicos. Me queda claro. La verdad es que nos pasamos más de 40 minutos del reloj, de lo que nos pedía Julián Martínez Quijano de Maizar. Espero que no nos editen, no nos borren, digamos, lo central. Quiero dar muchísimas gracias a los 3 por la paciencia, por la tecnología y porque les robamos tiempo de sus trabajos y estar con sus familias. Gracias, Ceci. Gracias, Bernardo. Gracias, Pablo. Gracias a Maizar. Bueno, esperemos que el año que viene, no sé si es virtual o presencial, pero seguir con más Congreso Maizar. Un gusto y bueno, estamos viéndonos. Gracias. En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de Calv en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova.